Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Area y les estoy hablando desde la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, en España. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación que me han realizado los organizadores de este evento de Tecnoeduca 2015, que se celebra en Cuba, la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas ideas e intercambiar algunas opiniones y visiones que tengo en torno a la situación actual de las TIC en la educación. No sé si son conscientes de dónde me encuentro. Yo he preparado brevísimamente ese mapa que pueden ustedes ver ahí. Como ven, las Islas Canarias se encuentran en el Océano Atlántico, cerca de la costa africana, aunque pertenecen a España, y siempre han sido un sitio de tránsito entre Europa y América, ¿no? y viceversa, ¿no? Y entre el regreso entre América y Europa. Por eso les estoy hablando desde un punto, una especie de puente, como digo, que vincula a ambos continentes, ¿no? Y por eso agradezco enormemente esta posibilidad de poder disertarles hacia esta otra isla como es Cuba, ¿no? Bueno, voy a centrarme en el tema que nos ocupa. Yo la primera idea que quisiera trasladarles y plantearles es que estamos en un tiempo de cambio, es decir, de que mucho de lo que hemos conocido en todos los ámbitos, en el económico, en el político, en el social y lógicamente en el cultural y educativo, lo he representado con esa imagen que ustedes tienen ahí de una especie de gran barco ya hundido, es decir, lo que ha sido nuestra experiencia previa de décadas anteriores, insisto, a nivel individual, colectivo, a nivel mundial, con relación a lo que ha sido hasta ahora la civilización y sobre todo con relación a la cultura y la educación, está en tiempo de transformación, de cambio. De algún modo se ha hundido, digamos, lo que era una visión concreta de cómo construir y difundir cultura. El hecho, el fenómeno más evidente de este proceso de desaparición de lo que eran las formas culturales del siglo XX es que los objetos, aquellos medios que de algún modo sirvieron para transmitir y difundir lo que era el conocimiento, la información, la cultura en definitiva, como eran los libros de papel, las fotografías en películas, los tocadiscos, la radio analógica, todo eso está desapareciendo, o al menos en muchos de los países del planeta están desapareciendo, por no decir que ya prácticamente en numerosos sitios, como puede ser Europa, el norte de América, etcétera, prácticamente apenas se utilizan. Y claro, lo que desaparece, de algún modo, es sustituido por otro tipo de medios, en este caso, de lo que se conoce como las tecnologías digitales, ¿no? Conocen ya ustedes sobradamente el concepto de Internet, la gran red mundial de ordenadores que interconecta todas estas grandes máquinas, el concepto de Web 2.0, redes sociales, etcétera. Bueno, lo que a mí me interesa destacar, y quiero que se detengan a pensarlo como educadores, es que el problema no es solo un cambio de meros objetos, es decir, objetos de papel o analógicos frente a objetos transmisores de información y de conocimiento de tipo digital. Ese no es el problema relevante para los educadores. Para las personas y profesionales que nos dedicamos a la formación de futuros ciudadanos, lo relevante es los fenómenos socioculturales que acompañan a este proceso de tránsito de la vieja tecnología del siglo XX a esta nueva tecnología digital del siglo XXI. Ahí les he puesto algunos de esos fenómenos. Uno de ellos, muy destacado, es que empiezan a configurarse lo que se conocen como redes sociales, es decir, la tecnología nos permite estar en contacto con otros seres humanos y además hacerlo en cualquier momento, 24 horas al día, 7 días a la semana, de forma permanente. Y esto nos lleva al concepto de ubicuidad. Curiosamente, esto es un término muy veterano, la posibilidad de estar en cualquier sitio, en cualquier momento, pero solo se achacaba a entidades ajenas a lo humano, ¿no? En estos momentos, al menos en los países occidentales, cada persona dispone de su propia tecnología, su smartphone, su teléfono inteligente, como las tablets y demás, y estas le acompañan constantemente. Y desde cualquier sitio que esté,
puede conectarse a lo que se conoce como la nube, el cloud computing, puede conectarse e intercambiar información con otros o recabarla, etc. Y todo ello también configura lo que se conoce como una especie de ecosistema digital. La Internet, las redes interconectadas de ordenadores y de tecnología móvil y demás, configuran como una especie, si me lo permiten como metáfora, de nuevo espacio vital para el ser humano. Es decir, ya no solo tenemos experiencias culturales, nos relacionamos con nosotros en lo que es nuestro ámbito más inmediato, empírico, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de la escuela, etc. Sino que gracias a la tecnología individual, pero conectada a la red, podemos intercambiar y estar en contacto con muchos otros, ¿no? Bueno, esto tiene un montón de consecuencias, que una de ellas, y quiero destacarla para el evento y que se paren a pensar en la misma, es que estos cambios incorporados por la omnipresencia tecnológica implican también, como creo que decía antes, una profunda remodelación y reformulación de lo que es la cultura y lo que son los procesos para producir ese conocimiento, para almacenarlo, para difundirlo y distribuirlo entre los demás y sobre todo para que cada sujeto pueda recuperarlo y reutilizarlo. Bueno, hay una metáfora muy interesante que a mí me gusta mucho y suelo utilizar, es el contraponer que la vieja cultura apoyada en las tecnologías impresas representaba una especie de visión de cultura sólida, en cuanto que era estable, que estaba registrada, almacenada, empaquetada en objetos tangibles, frente a este modelo, digamos, de cultura propia de la sociedad digital que algunos califican o calificamos como una cultura líquida. Líquida entendiéndola que está en constante cambio, transformación, intercambio, réplica. Iremos parándonos a pensar sobre ello y insisto, esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder formar a los futuros ciudadanos de esa sociedad digital líquida en definitiva. Vamos a continuar. La otra idea que quiero transmitirles es la siguiente. Estos procesos de cambio sociocultural, tecnológico y con sus consecuencias económicas y políticas a nivel planetario, implican que cada individuo y cada grupo social, cada colectivo humano, tiene que ser consciente de estos fenómenos en transformación y, lógicamente, readaptarse y plantearse o reinventarse, si quieren, ante la nueva situación. De ahí esa idea o esta imagen del oso polar que si no toma conciencia del cambio climático acabará desapareciéndose, hundiéndose en el océano. Pues esta metáfora yo creo que puede ser muy interesante. Como digo, puede ser útil para que cada individuo sepa cómo manejarse y qué significa ser culto, inteligente, alfabetizado en este nuevo ecosistema digital y saber manejarse de modo exitoso en el mismo, pero no solo planteado a nivel de individuos. También tendremos que planteárnoslo como la escuela, como institución social que también necesita reinventarse, cambiar profundamente sus metas, sus contenidos, sus metodologías y demás. Vamos, por tanto, a abordar esta idea de cómo debiera ser la escuela, o al menos desde mi punto de vista, cómo debiera ser esta escuela del siglo XXI que inevitablemente va a tener que desenvolverse en un entorno absolutamente digitalizado. Bueno, para poder abordar esta visión de cómo, hacia dónde debe caminar la escuela de la sociedad del siglo XXI, yo creo que tenemos que plantearnos y ser conscientes de dónde venimos. Y venimos de un modelo de escolaridad que pertenecería a eso que apuntaba antes de la llamada escuela para la cultura sólida. Veámoslo con más detalle. Decir que venimos y que hasta ahora, durante el siglo XIX, que es cuando emerge, cuando surge la escuela como institución social impulsada por los gobiernos nacionales y que se desarrolla y se profundiza y se expande a lo largo del planeta a lo largo del siglo XX, es un modelo de escolaridad y de concepción apoyada, a mi modo de ver, básicamente en tres grandes fenómenos, ¿no? Uno de ellos es
el vincular la escolaridad, la escuela, al servicio de lo nacional, ¿no? De crear, digamos, conciencia nacional de ciudadanía, ¿no? Es decir, cada país, cuando a finales del siglo XIX o en los primeros años del siglo XX monta su sistema escolar, lo que busca de algún modo es configurar una especie de conciencia nacional de que aquellos ciudadanos que pertenecen al país conozcan la lengua propia, conozcan su historia, su geografía, su literatura, ¿no? Es decir, la escuela como institución social, de algún modo, a lo largo del siglo XX, ha estado al servicio, digamos, de una visión de construcción nacional. Hoy en día, esto empieza a ser cuestionado, simplemente porque hemos entrado en procesos mucho más amplios, procesos que se conocen como globalización o mundialización, donde de algún modo ya no vivimos aislados unos países de otros, sino que las fronteras se difuminan y hay una interdependencia, como digo, de unos estados y otros. Y la tecnología, cuando es accesible y está disponible a todos los individuos, evidentemente podemos comunicarnos más allá de los límites de fronteras nacionales. Por tanto, habría que pensar que la escuela tiene que abordar no solo la creación de una conciencia de ciudadanía nacional, sino de una conciencia de ciudadanía planetaria. Somos humanidad interconectada. Otra idea importante del modelo de escolaridad del siglo XX, que de algún modo empieza a estar cuestionado, es que la misma ha focalizado su atención en lo que pudiéramos llamar una alfabetización, una educación básica consistente en las 3 R's. 3 R's, que es que un niño, una niña, cuando acaba la educación básica, sepa leer, escribir y contar. Es decir, sepa acceder, digamos, a los formatos más básicos de la cultura, como es el decodificar lo que está escrito en los libros, poder escribir y comunicar sus ideas propias, mediante la escritura, lógicamente, y sepa las nociones básicas de matemáticas, de aritmética, geometría, etc., ¿no? A la vez, también una tercera idea que ha condicionado y condiciona de algún modo la forma en que organizamos las materias, las asignaturas, el currículum en definitiva, es que la escuela del siglo XIX y la escuela del siglo XX es deudora de un modelo de organización del conocimiento que procede del movimiento ilustrado francés del siglo XVIII. Recuerden a Diderot, a Rousseau, Voltaire. De algún modo fueron estos ilustrados, muy importantes e interesantes históricamente, quienes intentaron crear, digamos, una gran enciclopedia que condensase, sintetizase todo el saber humano. Y eso lo organizaron, pues lógicamente, por materias disciplinares, ¿no? De matemáticas, de historia natural, de filosofía, de derecho, etcétera, etcétera. Ese modelo organizativo, que fíjense, es de hace 2 siglos, de algún modo ha estado condicionando nuestro currículum que hasta la fecha hemos organizado en las escuelas. Es decir, hemos separado lo que son conocimientos y tiempos escolares, discriminando y separando, como digo, lo que es tiempo para aprender matemáticas, tiempo para aprender geografía, tiempo para aprender literatura, tiempo para aprender biología. Y no se ha producido la necesaria interconexión e interdisciplinaridad de estos conocimientos. Y hoy en día, cada vez, digamos, igual que decíamos que las fronteras nacionales se están difuminando, también las fronteras de los límites y separaciones disciplinares también se están difuminando. Cada vez es más importante tener una visión global, disciplinar, de los problemas que nos rodean, ¿no? Es decir, todo problema social, económico, cultural, científico, en definitiva, no tiene una única perspectiva o mirada, necesita la concurrencia, digamos, de una visión multidisciplinar. Y esto, de algún modo, tenemos que empezar a trabajarlo y desarrollarlo en la escuela. Todo este modelo, como digo, de la escolaridad del siglo XIX-XX, de ese modelo de cultura sólida, trajo consigo también, implicó un modelo de forma de enseñar y, por tanto, de aprender, que lo sintetiza en esta idea que tienen ustedes ahí de que se ha impulsado una pedagogía del transmitir. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Pues que básicamente todos los docentes a lo que nos hemos dedicado y de algún modo hemos aprendido cuando éramos niños y adolescentes y jóvenes, fue que alguien, un profesor, profesora o un objeto, un libro, tenía condensado
el saber que tenía que adquirirse. Y por tanto la labor del profesor o profesora y la labor de un libro, un manual de enseñanza, era sintetizar ese conocimiento y transmitírselo al alumno, y el alumno, lógicamente, su labor era recibirlo y, en la medida de lo posible, repetirlo lo más fiel exactamente posible. Repetirlo en una prueba oral, en un examen escrito, en un trabajo, etc. Y de algún modo, esta forma de entender la pedagogía del transmitir información y de la pedagogía del aprender por recepción y repetición de esa información, ha estado, digamos, en las señas de identidad, en el código genético de la institución escolar y, lógicamente, de quienes nos dedicamos a enseñar. Y claro, esta pedagogía del transmitir y del aprendizaje por recepción necesitó un objeto específico propio de la cultura impresa, como fue el libro de texto escolar, que era, digamos, el que sintetizaba y de algún modo empaquetaba ese saber y lo mantenía estable, ¿no? Por eso lo de la solidez de la cultura. Pero como estoy apuntando y siguiendo con esta metáfora, los tiempos están cambiando o han cambiado ya de forma muy radical y tenemos que plantearnos, como digo, una escolaridad o una nueva visión tanto pedagógica, metodológica y de escolarización para el siglo XXI. Este siglo XXI, que como apuntaba al principio de todo, y evidentemente en cada país se vive de modo distinto, yo vivo en el contexto español, europeo, y aquí es muy acelerado el cambio, es decir, prácticamente el acceso a Internet está absolutamente generalizado, todos los jóvenes, o gran parte, el 90 y tantos % de los jóvenes, disponen de su propia tecnología de acceso a Internet, lo mismo ocurre en los hogares, en gran parte de los centros escolares está disponible la tecnología, no solo como objetos, como computadoras para usarlas per se, sino sobre todo, que es lo más importante y lo que quiero destacar, es la conectividad a la red. Y esto exige, y saber, digamos, ser ciudadano exitoso en este ciberespacio, en esta nueva sociedad digital, exige, lógicamente, nuevas competencias que tenemos que trabajar, cultivar, desarrollar, impulsar en nuestros niños y jóvenes para que sepan, como digo, de forma culta e inteligente manejarse en el ciberespacio. Ahí tienen establecidas algunas de las que suelen aparecer en la bibliografía, en la investigación, con relación a cómo deben ser los nuevos saberes y competencias para este ciudadano del siglo XXI. Nombro básicamente ahí, que las pueden ver, más que repetir conocimientos, información que ya están en los libros o dictadas por los profesores, es que los alumnos sepan resolver problemas prácticos, es decir, sepan aplicar la información, como digo, para resolver situaciones problemáticas. Esto es más interesante que reproducir fielmente lo que dice un libro de texto en un examen. A la vez, hay tanta información y está tan disponible, como digo, en el ciberespacio, en la red, en Internet, que hay que saber aprender a buscar la información concreta. No encontrar información, que eso es relativamente fácil. El problema es que hay tanta que hay que saber discriminar, filtrar qué tipo de información yo necesito para resolver una situación problemática muy específica. A la vez también, evidentemente, desarrollar el pensamiento crítico, el análisis y discriminación permanente. No asumir simplemente porque esté escrito en un libro o porque lo veamos en un blog de Internet o porque nos lo ofrece cualquier institución. Asumir acríticamente un pensamiento, una información, sino constantemente tenemos que cultivar en nuestros estudiantes a que aprendan a hacer procesos de comparación, de análisis y de toma de decisiones en torno a la información y, como digo, desde un punto de vista de pensamiento crítico. Sabemos, hay que trabajar en equipo, esto es una habilidad que constantemente se dice, pero quizás muchas veces en el ámbito escolar hemos enfatizado, hemos puesto más énfasis en tareas o actividades que los alumnos tienen que resolver individualmente y no tanto en pequeño grupo, en equipo y de forma colaborativa. Y claro, en una sociedad digital, una sociedad de redes sociales, es importantísimo el tener esa actitud, ese comportamiento, ese conocimiento para poder intercambiar, compartir información y poder construir
conjunta y colaborativamente conocimiento, ¿no? Es muy importante, lógicamente, que trabajemos también lo que sería el que los alumnos, los niños, los jóvenes, los adultos también, en definitiva, sepamos expresarnos en múltiples lenguajes. Es decir, hasta ahora la escolaridad ha trabajado fundamentalmente en la lectoescritura, es decir, saber expresarse a través del texto escrito. Y está muy bien y hay que continuar con ello. Pero claro, las redes, el ciberespacio, la comunicación en Internet cada vez es más visual y, si me lo permiten, más audiovisual. De hecho, yo ahora mismo estoy grabándoles un vídeo y tengo que dominar de algún modo estos códigos de lenguaje de comunicación audiovisual. Por tanto, esto también tenemos que cultivarlo en las escuelas. Es decir, que nuestro alumnado no solo sepa y sea competente para expresarse mediante la escritura, mediante los textos alfabéticos, sino también a través del lenguaje audiovisual, a través del conjunto de herramientas que hay disponibles en Internet y que tienen una serie de características específicas que no son exactamente iguales a las de la cultura impresa y que habrá que trabajarlas y cultivarlas. Y lógicamente también creo que es muy importante que la escuela desarrolle en los alumnos lo que podríamos llamar una actitud, una visión de que los tiempos son cambiantes y por tanto hay que tener una actitud siempre abierta a la innovación, a ese cambio y sobre todo estimular en el alumnado que dé respuestas innovadoras ante los problemas ya existentes. Bueno, otra idea importante, lógicamente, es que ya casi yo creo que se deriva de todo lo que voy apuntando, que para que la escuela, la educación, se adapte adecuadamente a las características de esta sociedad digital, tiene que estar accesible plenamente desde cualquier aula, desde cualquier centro educativo, tiene que estar accesible lo que es la red, lo que es Internet. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que ver a la tecnología meramente como un apéndice, un añadido que hacemos a nuestra práctica escolar, sino que es tal la cantidad de fenómenos culturales, de conocimiento, que se están produciendo en la red, que el ciberespacio, la Internet, tenemos que verla también como una especie de ecosistema para que nuestros alumnos aprendan. Es decir, no solo, a ver si pudiera yo transmitir adecuadamente lo que quisiera decirles, ¿no? o que hacerles pensar. Es decir, no es añadir las computadoras e Internet a nuestra práctica habitual, sino es reformular, reinventar nuestra práctica de aula para que los alumnos aprendan y investiguen y estudien y trabajen y se comuniquen en el ciberespacio. La comunicación, como decía antes, y la vida ya no es solo en los espacios empíricos que nos rodean, ¿no? Inmediatos, sino que ya actualmente también se produce en este, vamos a llamarle, universo paralelo que representa el ciberespacio de Internet y por tanto una escuela adecuada a la sociedad del siglo XXI tiene que estar abierta y en constante contacto y ser transparente e integrada en este espacio llamado ciberespacio. ¿Y esto por qué? Por muchas razones, pero por enunciar algunas, ¿no? Una, porque el ciberespacio es la gran biblioteca de Babel, es donde actualmente la humanidad está almacenando, construyendo y difundiendo todo el conocimiento. Ya no es en las bibliotecas de papel, sino ocurren, como digo, en los entornos digitales. Por tanto, no podemos, creo yo, no podemos cerrar este paso, digamos, del alumnado que está estudiando la educación básica o la secundaria o la propia universidad, cerrarles la posibilidad de acceder a esa gran biblioteca gigantesca que representa Internet. Hay que, lógicamente, enseñarles cómo utilizarla y cómo filtrar la información y cómo compararla y contrastarla. Pero eso es otro problema. Pero hay que dar, para mí es fundamental, accesibilidad a cada aula al ciberespacio. A la vez también el ciberespacio no solo es un sitio donde se almacena información y se consulta, sino es un sitio de intercambio de comunicación. Y esto es muy interesante, muy útil y, como reiteradamente les estoy indicando, la red es también red social, red de intercambio y de trabajo colaborativo entre las personas.
A la vez, el trabajar con tecnología digital en Internet significa que nuestros alumnos y nosotros también como profesores podemos ser creadores de contenidos digitales. Y esto es importantísimo y fundamental. No solo consumir lo que está disponible en Internet, en el ciberespacio, sino también ser personas, sujetos que construimos y publicamos, hacemos público nuestro conocimiento. Y esto, bien para un niño, niña, adolescente, bien para una clase o aula, el poder elaborar, digamos, su propia visión, conocimiento, sus propios trabajos y difundirlos, hacerlos públicos a través de las redes digitales es una motivación muy interesante y que habrá que trabajar de algún modo. A la vez, como les decía antes, cada vez la comunicación no solo se expresa con lenguaje escrito, sino se trabaja con lo que se conoce como el lenguaje hipertextual, es decir, de interconexiones entre trozos, contenidos que están conectados mediante vínculos, mediante links, y hay que también aprender a establecer estas conexiones del conocimiento vinculado entre fragmentos, entre trozos, de distintos textos, ¿no? Textos que no solo, insisto, adoptan formato alfa de escritura, sino también audiovisual o hipertextual. Y algo que también es importante, ¿no? El concepto de ubicuidad. En la medida que nuestra escuela, nuestra aula esté constantemente conectada a Internet, permitirá que nuestro alumnado y nuestro profesorado, con su tecnología propia, individual, pueda también intercambiarse en cualquier momento, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso tiene consecuencias muy importantes en la organización escolar, en la comunicación entre alumnos y estudiantes, que yo ahora no voy a entrar, ¿no? Y todo esto, ¿qué significa? En definitiva, para pensar como uno de los grandes retos de la tecnología para los educadores. Pues que tenemos que aprender los educadores a hacer uso de lo que se conocen los recursos, las herramientas, las aplicaciones que hay en la llamada Web 2.0, en la actual Internet. Desde YouTube a Google, a Flickr, a Pandora. Bueno, hay miles, cientos de aplicaciones, muchas de ellas gratuitas, que están a disposición de los usuarios que nos conectamos a la red. El problema que yo les planteo no solo es ser usuario para el ocio, para el tiempo libre, para el disfrute, para el intercambio de información con amigos y demás, sino cómo plantear actividades dentro del contexto aula, clase, salón de trabajo escolar, cómo plantear actividades para que los alumnos le saquen partido, rendimiento económico a este conjunto de recursos disponibles y accesibles a través de la red. Este es uno de los grandes retos metodológicos, didácticos que tenemos los docentes. Y claro, esa nueva metodología, frente a aquella pedagogía de la transmisión de información y de aprender por recepción, implicaría otra visión radicalmente distinta, que significaría que nuestros estudiantes tienen que aprender creando. Creando en el sentido de que los profesores tenemos que organizar la enseñanza, apoyada lógicamente en la red, en la Web 2.0, planteándoles tareas, actividades, situaciones problemáticas, para que sean los alumnos quienes busquen las soluciones, construyan en definitiva las respuestas a las preguntas, más que nosotros darles las respuestas. Y esto es la pedagogía del aprender creando, ¿no? Y supone un aprendizaje mucho más activo, tanto de forma individual como de forma grupal, colectiva, entre los estudiantes, ¿no? Y por tanto, ser competente no es reproducir lo que ya existe, sino ser capaz de crear respuestas a lo que no existe. Y este planteamiento de pedagogía activa, de aprender creando, y a través de la acción, a través de la actividad, es ya una pedagogía que no se está inventando ahora en el siglo XXI, sino que tiene ya prácticamente 100 años. Todo el movimiento de la llamada escuela nueva y moderna, que surgió con pedagogos importantes como fueron Dewey, Montessori, de Crowley, Piaget, de algún modo Vygotsky, Freinet ya en el siglo XX, Paulo Freire, de algún modo todos estos pedagogos, psicólogos, educadores en definitiva, enfatizaron la necesidad de que el aprendizaje debe ser a partir de la experiencia, a partir de una actividad, de una situación problemática, que además ese aprendizaje tiene que ser colectivo y social, que tiene que basarse no en la reproducción, sino en la construcción del saber por parte del aprendiz, que en la medida de lo posible
adaptemos, personalicemos ese aprendizaje. No sea una oferta estándar, igual para todos, sin tener en cuenta las diferencias individuales o de pequeño grupo. Y, sobre todo, todos coincidieron en enfatizar que aprender, enseñar y aprender debe ser mediante una metodología por proyectos. Es decir, usted alumno, usted pequeño grupo de estudiantes, tienen este proyecto, este problema y elaboren un plan y desarrollen, digamos, los procesos necesarios para dar respuesta a ello. Como ven, lo que les estoy proponiendo como pedagogía innovadora para ser utilizada en el ámbito de la tecnología y la educación es tener en cuenta las raíces pedagógicas que nos formularon, como digo, en la escuela nueva y la escuela moderna del siglo XX y adaptémoslo a las características de la sociedad digital. Tercera idea, ya voy acabando porque si no me alargo demasiado, ¿no? Vamos a ver, yo algunas cositas que quisiera recordarles. Miren, cuando hablamos de tecnología y educación, a veces hay una sobreconfianza o un exceso de ingenuidad en creer que si metemos mucha tecnología moderna, digital, en las aulas, de forma casi automática, nuestros estudiantes van a aprender. Y esto ya la experiencia nos ha demostrado que no es cierto. Por el mero hecho de usar computadoras, o teléfonos móviles, o internet, etc., no significa que automáticamente haya mejora en la educación y aumento del aprendizaje. Por tanto, seamos, digamos, un punto escépticos con relación a esto que yo he llamado lo del mito de la máquina de enseñar. Quien enseña no son las máquinas. ¿Qué es lo que produce aprendizaje, digamos? Lo produce la situación bajo la cual un profesor organiza un conjunto de actividades en las que los alumnos tienen que hacer cosas con las máquinas. Por eso yo quisiera destacar y decirles que por mucha tecnología que se incorpore al aula, no va de forma automática a suponer mejora en la enseñanza y el aprendizaje. Y que la clave estriba en la figura del profesor o profesora, que es quien toma decisiones de qué tipo de actividades tiene que hacer el alumnado con la tecnología. Y eso supone asumir una determinada metodología o planteamiento didáctico. Esto es lo que provoca aprendizaje, no la máquina, sino la figura humana del profesor y el planteamiento metodológico didáctico que organiza para que los alumnos trabajen con esas máquinas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto significa que las aulas, al menos en este siglo XXI, deben ser concebidas y planteadas como espacios, digamos, no monopolizados solo por los medios tradicionales de papel o la pizarra o encerrado de tiza, sino en la medida de lo posible tienen que evolucionar a ser centros de recursos variados, ¿no? Donde haya evidentemente libros, donde haya pizarras, pero también acceso a internet, que estoy insistiendo en la necesidad fundamental de esto, acceso a internet, tablets, celulares, etcétera, etcétera. Muchos medios. A mayor cantidad de medios, evidentemente, más posibilidades de desarrollo de actividades más ricas, significativas y plenas para el alumnado. A la vez, y vuelvo a insistir, y estoy recordando cosas que ya apunté, tenemos que evitar que con la tecnología nuestro alumnado hagan tareas repetitivas de reproducción. Lo importante es que con esa tecnología o con ese conjunto de medios hagan proyectos de investigación, proyectos de resolución de problemas, utilizando todos los recursos de la web 2.0 o de la internet. A la vez también, vuelvo a repetir, y estoy ya terminando, es pedirle al alumnado que se convierta en creador de saber, en constructor, digamos, de contenidos, y estos contenidos los genere, como digo, a través de los múltiples lenguajes, escrito, audiovisual y perceptual, y de algún modo aprenda a difundirlo y a compartirlo en internet. Que aprenda, como digo, también de forma grupal, colaborativa, no solo como individuo, como sujeto aislado. Esto no tiene mucho sentido en una sociedad en red como es la que vivimos, ¿no? Y tiene que aprender a colaborar empleando, lógicamente, los recursos disponibles en internet. Algo muy importante, que no lo he nombrado, pero yo creo que, aunque no lo desarrolle ahora, deben tener en cuenta, es que en la medida que un sujeto
participa, digamos, maneja tecnología que está conectada al ciberespacio, de algún modo está construyendo y elaborando lo que se conoce como una identidad digital. La identidad es un concepto clave para un educador, ¿no? Es decir, formamos sujetos, individuos, para que tengan su propia seña de identidad y puedan manejarse en el mundo. Pues bien, actualmente el vivir, por decirlo de algún modo metafóricamente, en el ciberespacio, convivir con los demás a través de redes sociales digitales, implica que también uno tiene que aprender a construir su propia identidad en este mundo digital, para que tome conciencia de que cuando participa y se incorpora a la red, está dejando huella de lo que hace. Y con esa huella los demás también lo perciben y construyen, digamos, una imagen de sí mismo ante los demás, ¿no? Y esto hay que trabajarlo, lógicamente, en el contexto escolar. Hay propuestas muy interesantes en mi país que hablan de los PLE, los espacios personales de aprendizaje, que simplemente se los nombro, pero no desarrollaré nada de ello. Otra idea es que si le estamos pidiendo también una nueva metodología y unas nuevas formas de aprender a los estudiantes, tendremos que plantearnos también nuevos papeles, roles, nuevas acciones docentes, ¿no? Y lógicamente hay que replantear qué significa ser un profesor que trabaja con los recursos de la internet, del ciberespacio. Y básicamente yo destaco siempre dos grandes tareas que tiene que asumir un docente, que es que sea también creador de sus contenidos digitales específicamente creados para su grupo de alumnos, es decir, que sepa de algún modo ir agarrando, tomando, filtrando información que hay disponible en la red y lo sintetice o construya, digamos, un espacio digital propio para su alumnado, es decir, que el profesor sea también creador de contenidos educativos digitales y a la vez también que sepa estimular, gestionar en definitiva todo lo que produce y todo el intercambio comunicativo que puede tener lugar entre sus alumnos cuando trabajan con la red. Y hay que saber, de algún modo, tutorizar y gestionar y coordinar y animar esa comunicación. En definitiva, y yo creo que ya voy ahora ya finalizando esta exposición. Miren, para mí, si tuviera que decirlo en poquísimas palabras, ¿en qué consiste el trabajo en el aula con las TIC? Evidentemente, cuando hablo TIC, siempre conectada al ciberespacio. Pues básicamente en que les planteemos a nuestro alumnado, nosotros como profesores, generemos, planifiquemos y pongamos en práctica actividades básicamente dirigidas y que estén en constante conexión, actividades donde los alumnos tengan que buscar y analizar información disponible en Internet, y hay muchos tipos de actividades que podemos pedirle que hagan en el aula, dirigidas, como le digo, a que sepan buscar, analizar y contrastar información disponible en la red, que aprendan a comunicarse y trabajar colaborativamente a través de esos recursos digitales, y a que sepan, lógicamente, estos alumnos, a reconstruir esa información que encuentran y a elaborar y hacerla pública, difundirla en la red. Todo esto, si tiene sentido, entiendo, y este es, digamos, el mensaje último, es que estamos en un contexto de educación, de sociedad planetaria, globalizada, como decía antes. Las tecnologías hacen que las personas nos comuniquemos independientemente de las fronteras geográficas o políticas, y de algún modo yo creo que los educadores tenemos que compartir, insisto, a nivel planetario, el reto de lo que supone educar en este siglo XXI. Y yo entiendo que la educación en el siglo XXI, para todos los educadores, debe ser formar a ciudadanía, a sujetos, ciudadanos, que sean cultos, competentes y críticos, para que sepan desenvolverse exitosamente en este nuevo contexto, ecosistema de la llamada sociedad digital. Y nada más, agradecerles su atención, espero que estas ideas puedan serles sugerentes y pueda abrirles algunas ideas para el debate en el evento que ustedes están teniendo a cabo en estos momentos. Nada más, muchas gracias y un cordial saludo, como digo, desde las Islas Canarias, de la Universidad de La Laguna, en España.